Queridos amigos, colegas que se encuentren por allí en este en vivo, este nuevo en vivo en que estamos acá. Un gran abrazo, Wilfrido. Bienvenido. Bueno, el otro día conversábamos un poco sobre la misión Neurocodex, cual quiero mostrar otro aspecto interesante, ¿no? Ya la vez pasada trabajamos con el sistema este de filtro, donde mostramos que el Neurocodex era como una especie de filtrado, ¿verdad? De distintos aportes que cada vez vamos sumando más o vamos actualizando. Por ejemplo, actualmente que está el proyecto Genoma, el proyecto Brain, el proyecto Epigenoma, el proyecto de la microbiota. Todo eso lo vamos tomando y vamos filtrando día a día la información que va apareciendo para que todo eso lo podamos poner en manos de cada uno de nosotros para vivir cada vez mejor y mejor. Una de las cosas que ha ocurrido en esto que a nosotros nos gusta llamar la Torre de Babel del conocimiento, en donde hay una confusión de lenguajes, por ejemplo, la ingeniería tiene su propio lenguaje, la física tiene su propio lenguaje, la psicología tiene su propio lenguaje, la medicina tiene su propio lenguaje. Entonces, entendernos entre todos para construir el edificio, el Burj Khalifa, como lo llamo yo, del conocimiento, pues representa una tarea de traducción y de homogenización del lenguaje, que es lo que precisamente es parte de la misión del Neurocodex. Ok, entonces fíjense, una de las cosas que ha estado también separada son las dimensiones de memoria que nosotros tenemos. Entonces vamos a representarlo de la siguiente manera. Pensamiento, es decir, lo cognitivo. Las emociones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hoy en día estamos hablando de inteligencia emocional, ¿no? De la inteligencia emocional como una cosa distinta de la inteligencia cognitiva, de la inteligencia de la lógica formal. Sentimientos, entonces también hay quienes se dedican a estudiar los sentimientos por su cuenta, y las acciones. ¿Cuál es parte de la misión Neurocodex? La parte de la misión Neurocodex es que nosotros esto lo podamos conectar mediante puentes que enlazan estos diferentes aspectos para tenerlo como una integridad total. Entonces, cuando nosotros tenemos un hijo, lo asumimos como hijo. Es decir, desconectamos que ese es un ciudadano que ha venido al mundo y que va a crecer, se va a convertir en adulto, esperemos, ¿verdad? Se va a convertir en anciano y va a morir en algún momento. Eso es ley de vida, eso forma parte del diseño. Yo a veces le digo a los padres, bueno, el único gran problema que ustedes tienen por delante es que ese niño va a crecer. Ese niño va a crecer. Ese niño inevitablemente se va a transformar en un adulto. Ese niño inevitablemente va a llegar a la tercera o cuarta edad. Si tiene suerte, se cuida y aplica las reglas del juego de la vida correctamente. Los hijos
son unos seres prestados para que nosotros no solo los queramos y los amemos, que forma parte de su proceso educativo, sino que también le demos un marco de desenvolvimiento para su vida futura. Ese es el diseño. ¿Ya? Por lo tanto, implica no solo el hecho de que les demos de comer, les demos cariño y ya, sino que implica que nosotros diseñemos una estrategia, ¿verdad? Cómo llevar a ese niño a su estado adulto de la manera más saludable posible. Ese es el diseño de la naturaleza, porque además es en estado adulto que nosotros pasamos la mayor parte de la vida y la parte importante de la vida, cuando llegamos a tener cierta autonomía dentro de un proceso interdependiente con todo el resto de la sociedad. Estas son las verdades, verdades como un templo que nosotros tenemos que tener presente y cómo utilizar entonces la mayor parte de los conocimientos que hay por allí para hacerlo de la mejor forma posible. Ahorita me voy a dirigir básicamente a los padres que están embarazados, porque todo comienza. La otra cosa es que por esa ilusión que nos crean los órganos de los sentidos, nosotros pensábamos que un niño comienza a ser un niño a partir del momento en que nace. Es decir, a partir del momento en que abandona el cuerpo de la madre para empezar a funcionar en la vida. Pues no es cierto. No es cierto. Ya está inequívocamente demostrado que el proceso educativo comienza, si es que podemos poner un comienzo, justo con la fecundación. Es decir, todos nosotros comenzamos a constituirnos como personas en el momento en que el código genético de nuestro padre se une con el código genético de nuestra madre. Entonces, allí, esa síntesis que se crea, somos cada uno de nosotros, es lo que hace que podamos configurarnos como individuos ya que gozamos de cierta autonomía. ¿Por qué digo esto y por qué esto es muy importante? Fíjense, el desarrollo del sistema nervioso central de los bebés está directamente relacionado con dos cosas importantes. El nivel de nutrición de la madre, mientras está en el vientre materno, el nivel de nutrición de la madre y el estado afectivo de la madre. ¿Ya? Primer aspecto, por ejemplo, ya hemos conversado en otras oportunidades que hay en nuestros sistemas que tomamos del ambiente donde tomamos los alimentos, hay nutrientes, tóxicos y venenos. Entonces, por ejemplo, ya está determinado que una madre que fuma, fíjense este detalle, una madre que fuma expone a su bebé a perjudicar sus genes que lo ayudan a crecer y a desarrollarse intrauterino y después que sale también. ¿Verdad? Una madre que fuma. Es más, eso va más allá. Una madre que fuma y deja de fumar durante el embarazo también está expuesta a la misma situación. ¿Por qué? Porque todos esos tóxicos y venenos que ha absorbido están presentes cuando ella está embarazada, aun cuando haya dejado de fumar, por ejemplo, hace 6, 8 meses o un año atrás. ¿Qué es lo que hace que emocionalmente la madre sienta la suficiente tranquilidad, serenidad
etcétera, para que su hijo se crezca en ese vientre lo más fisiológico posible? Básicamente, la relación con la pareja. Entonces, fíjense cómo la naturaleza ha dispuesto que trabajemos en equipo, que trabajemos en equipo. Como estas cosas no se veían directamente, ni nosotros nos enterábamos directamente, eran desconocidas y creíamos que no jugaban ningún papel. Es como el que de repente hay un tigre que se escapó del zoológico y resulta que se metió en su casa y usted está llegando y no sabe que el tigre está ahí. Entonces usted va tranquilo y cuando abre la puerta se lleva tremenda sorpresa, ¿no? Es igualito todas estas cosas que estamos descubriendo. Como ahora hay estudios donde nosotros podemos seguir el comportamiento de cada uno de nosotros, dependiendo de lo que está haciendo, estos estudios nos abren la puerta de todos estos misterios que ya están siendo develados. En conclusión, una buena relación de pareja es requisito para que un bebé nazca sano. ¿Qué le parece? Entonces, los que están ahorita, que estamos en la casa por cárcel, ¿verdad? Que tenemos casa por cárcel. Ha sido dictado por orden del coronavirus que toda la humanidad tenga casa por cárcel. Mientras estamos aquí presos, mientras estamos detenidos, ¿cómo hacemos para mejorar nuestras relaciones a fin de que tengamos un marco de protección, de amor y seguridad para ese bebé que acaba de llegar? Porque amor y seguridad, ya en otras oportunidades, ¿verdad? Los que han seguido estos videos saben que amor y seguridad son los pilares, son el primer piso de la torta, la base de la torta que se constituye en el mejor regalo a los 15 años. Entonces, fíjense cómo este trabajo en equipo, esta unión, que es importante que nosotros robustezcamos, en algún momento volveremos a insistir sobre, en este caso, las relaciones de pareja, cómo tener unas buenas relaciones de pareja, se hacen indispensables en esta etapa para el bebé. Una vez que el bebé nace, esta estructura triádica, entre tres, papá, mamá, hijo, pues ahora ya se hace más evidente, ¿no? Ya el niñito está aquí, está ante nuestros ojos, está ante nuestros oídos, está ante nuestro tacto. Por lo tanto, ya lo podemos sentir directamente y decir, ah, sí, existe de verdad, ¿no? En esos primeros momentos sigue la misma relación. Es decir, si hay un buen cuidado por parte de la madre, ella le va a dar el pecho al bebé, que es la mejor forma de alimentarlo. La mejor forma de alimentarlo por 2 o 3 razones poderosas. Primera razón, hay un contacto íntimo, profundo entre mamá e hijo. Eso va a hacer que las estructuras neurológicas de base que tienen que ver con la emocionalidad, sobre un buen desarrollo emocional, van a estar estimulados de esa forma. En segundo lugar, a través de la leche materna, no solo le presta los nutrientes indispensables para que el cuerpo de ese niño crezca, sino que también lo provee de las vacunas, de la estimulación del sistema inmunológico para que ese niño se adapte a este nuevo contexto, donde él inicialmente estaba en un estado estéril y ahora va a estar expuesto a virus, bacterias, hongos, etcétera, etcétera. Esa leche materna le da defensas al bebé para afrontar ese tipo de cosas. Y en tercer lugar, la lactancia materna también presenta la ventaja de que fortalece la relación con el padre
en el sentido de que cuando él participa junto con la madre de ese proceso de alimentación, él le está transmitiendo la energía paterna a ambos, a la madre que lo necesita porque está en un momento de profunda inseguridad y de inestabilidad, ¿verdad? Indefensión, y al bebé, por supuesto, porque acaba de recién llegar. Por lo tanto, otro aspecto importante es cuidar la lactancia materna, dependiendo de las escuelas, pero no mínimo, ¿cómo se llama? No menos de 6 meses, por lo menos. 6 meses, y hay quienes hablan del año, hay quienes hablan de año y medio, ¿verdad? Simultáneamente, ya voy a contestar esa pregunta. Simultáneamente, cuando ocurre este fenómeno de la tríada, de los 3 que están trabajando sobre este bebé, empezamos a introducir otros tipos de alimentos y otro tipo también de estímulos. Entonces, hablarle, irle, en la medida que el bebecito va creciendo, vamos incorporando, por ejemplo, los juegos, ese tipo de cosas, que recordemos, los juegos son la cosa más seria que lleva a cabo el ser humano. Por eso el fútbol es tan importante. Por eso el basquetbol es tan importante, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque es la real estructura de conexión energética para que nosotros fortalezcamos nuestros buenos sentimientos y emociones. Acá Robert nos pregunta lo siguiente: doctor, cuando la mujer no fuma y el padre sí, ¿también tiene incidencia en el bebé? Fíjense, los que no fumamos, detectamos a un fumador, así no esté fumando, a 2 o 3 metros. ¿Por qué lo detectamos? Porque tiene encima de él, ¿verdad? Y bota a través de su respiración moléculas de tabaco. Se han identificado más de 400 tóxicos y venenos en el tabaco, en el fumarlo sobre todo. Cuando usted fuma el tabaco, usted está adquiriendo una serie de componentes químicos que afectan al 25% de su población genética. Mire lo grave de esto. Es el peor veneno que existe en la actualidad, el cigarrillo. ¿Ya? Por eso es que en la medicina ultramoderna estamos claros. Un fumador es un enfermo y además es un enfermo contagioso. Se contagia. Contagia el envenenamiento. Entonces, cuando un padre fuma, pues él está poniendo a fumar a su bebé. Así no esté fumando en el momento. Pero él en su ropa, en su cuerpo y a través de su respiración está enviando para afuera todos esos tóxicos y venenos presentes. ¿Qué les parece? Entonces, ya no podemos vivir ingenuamente. Yo a veces le digo a la gente, porque la gente no entiende bien lo que es el trabajo científico, ¿no? Entonces yo le digo, los científicos somos unos aburridos que venimos a echarle a perder la fiesta a los demás. La fiesta de la ingenuidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros los científicos no nos aburrimos con esto. Lo gozamos, esta es nuestra fiesta. Nuestra fiesta es de repente cuando yo veo el artículo que publica el doctor Mackenzie en el British Journal of Medicine y resulta que dice, bueno, aquí está la evidencia, 25% de la población de genes, es decir, su fábrica deja de trabajar en un 25% de su capacidad instalada cuando usted fuma. En un 25%. Fíjense que, por ejemplo, incluso
Hay cosas también como puede ser la marihuana, la cocaína, etcétera, etcétera. Todos esos factores que mucha gente me dice, bueno, pero es que yo no uso dosis alta. Y yo le digo, cuando usted usa la primera dosis, ya usted está utilizando una sobredosis. ¿Por qué? Porque el mecanismo de todas estas drogas es indirecto, no es directo. No es la droga lo que te perjudica. Lo que te perjudica son los cambios químicos que ocurren en tu cuerpo, que son los que van a dañar. Natalia, por su parte, nos habla del alcohol. Sí, y fíjate que el alcohol también tiene un mecanismo similar. Solo que el alcohol no es tan terrible como el cigarrillo. Lo que pasa es que como el alcohol incide directamente sobre el sistema nervioso central, mientras que el cigarrillo influye sobre todo el organismo y de manera inmediata no se ve en el sistema nervioso central, o sea, la gente no cambia mucho su conducta, salvo que sí, empieza a tener ansiedad. ¿Por qué? Porque tiene un pico de relajación primero que dura aproximadamente 10 minutos y después le dispara la ansiedad. Entonces, ustedes podrán haberse dado cuenta de que todo fumador es ansioso. No hay fumador no ansioso. Es más, la mayoría de los fumadores te dicen, yo fumo para tranquilizar mi ansiedad. Pero la mala noticia, el aburrimiento científico, es que eso le dura 10 minutos nada más. De tal manera que busque una manera más fisiológica, más amable de controlar su ansiedad que mediante el cigarrillo. ¿Qué es lo que ocurre con el alcohol? El alcohol, por ejemplo, perjudica a la construcción de los espermatozoides. Entonces, un padre alcohólico, por ejemplo, padre que tiene una historia no propiamente alcohólico, de consumo de alcohol, alguien que tiene una historia de consumo de alcohol muy frecuente, pues va a aportar un 50% que también tiene algún daño encima. Por lo tanto, y sobre todo uno de los daños es que los genes del alcoholismo, que es la enfermedad en la cual la persona con suma facilidad se hace adicto al alcohol y le cuesta mucho salir de esa adicción, se abre con mucho más facilidad. Entonces, por eso es que ustedes ven que hijo de alcohólico generalmente termina siendo alcohólico. Tener en cuenta todos estos aspectos porque ya tenemos que dejar la ingenuidad de que los hijos, si tienen problemas, es por ellos. No es así. Niño con problemas, familia con problemas. Niño malcriado, niño ansioso, niño llorón, niño deprimido, significa familia deprimida. Familia que está manejando mal el sistema de interacciones entre ellos. No significa que sean culpables. Lo que significa es que son ingenuos. Lo que significa es que desconocen los mecanismos, desconocen las reglas del juego de la vida. Y que estamos en el momento, este es el momento en el cual nosotros tenemos que educar las reglas del juego de la vida, aprender a manejarlas y ponerlas en práctica cada día de nuestra vida para poder vivir mejor y mejor. No queda otra opción. No queda otra opción. Que afortunadamente la ciencia que nos está estudiando a nosotros mismos como objeto de estudio, así como los físicos se dedicaron a estudiar, por ejemplo, los astrofísicos, se dedicaron a estudiar cómo es que están organizados ese poco de bombillitos que se prenden en la noche, etcétera, etcétera, ¿verdad? Desde hace unos años para acá, la ciencia que nos estudia a nosotros mismos ha desarrollado conocimiento preciso, conocimiento elegante, conocimiento sencillo que nosotros podemos poner en práctica.
y de esa manera ser felices. Es decir, la felicidad ya no es ningún misterio. La felicidad tiene una metodología para ser felices. ¿Ya? Así como en semanas anteriores hablamos, o en días anteriores, hablamos de que la inteligencia, la genialidad es una metodología, la felicidad también es una metodología de vida. Primero, por lo tanto, cuidar nuestros sistemas interactivos, porque ¿qué ocurre? Una vez que el bebé llega a este mundo, él pasa un tiempo en que él no entiende absolutamente nada. Él simplemente sigue sus instintos, sigue su programa genético que le dice, tienes que aprender, tienes que aprender, tienes que aprender a caminar, tienes que aprender a hablar, tienes que aprender a comunicarte, tienes que aprender a desenvolverte, ¿Y de dónde vas a aprender eso? De esos gigantes que transitan por allí. De allí es que lo vas a aprender. Entonces, ¿qué es lo primero que aprendemos? Emociones. Ira, tristeza, miedo, alegría, vergüenza, ternura, empatía, curiosidad, sorpresa, asco. Eso es lo primero. ¿De quiénes lo aprendemos? De esa relación que estamos conversando. Y se instala, como les digo, desde el momento de la concepción hasta 2, 3 años de vida. Me pregunta Robert, Robert siempre tiene preguntas bien interesantes y bien inteligentes, ¿no? Doctor, ¿por qué hay padres ejemplares y los hijos son delincuentes, drogadictos y tal? Bueno, porque no fueron tan ejemplares. ¿Qué significa ejemplar? Que yo quedo tan cautivado con lo que ellos hacen que lo copio y lo hago mío. Eso es lo que significa ejemplar. No significa que tengan dinero, no significa que tengan una conducta pública reconocida. Por ejemplo, en este ya un poco largo transitar de mi experiencia, yo recuerdo, en este momento me vino a la cabeza, el caso de un muchacho, que lo vimos en hospitalización, y por eso nos enteramos, que su padre era un juez ejemplar, referencia social, una familia aparentemente muy bien constituida, todo. Pues este señor violaba a su hijo. Lo empezó a violar desde los 5 años y lo violaba sistemáticamente hasta que el muchacho llegó a la adolescencia. Un día este muchacho agarró a su papá ejemplar en un arrebato psicótico, agarró a su padre ejemplar, que además lo violaba ya cuando estaba más grandecito, amenazándolo con un revólver. Miren esto, qué horrible, ¿no? Y lo agarró el revólver el muchacho, apuntó al padre, le puso una hojilla en la boca, aquí le dijo, vas a morder esa hojilla, y vestidito como había acabado de venir del juzgado donde trabajaba, lo metió debajo de la regadera, abrió la regadera y se fue. Este muchacho se fue desnudo para la calle, lo agarraron y lo llevaron al hospital donde yo trabajaba. Y ahí nos enteramos de toda esta horrible historia, frente a la cual no se pudo hacer nada, porque este señor era ejemplar. Entonces, Robert, hay que ver con lupa. Padres ejemplares realmente producen hijos ejemplares. Ahora, ¿qué es lo que suele ocurrir? Que entendemos por ejemplares
Muchas veces, o los padres que consienten exageradamente a los niños, dándole todo lo que pidan y menos amor y seguridad. Y que cuando llegan a la adolescencia se encuentran perdidos porque no tienen ejemplo que seguir. La función fundamental de lo femenino, de las hormonas femeninas, es cuidar, proteger y establecer los vínculos necesarios para que haya amor y seguridad. La función de las hormonas masculinas, ¿ya? Y fíjense bien cómo lo digo, las funciones de las hormonas masculinas es ir delante para que el menor que todavía no tiene esas hormonas tenga a quien seguir, tenga el ejemplo a quien seguir. Insisto, cuando el niño está pequeño en esta edad, él va a seguir es conductas, no va a seguir palabras. Empezamos a seguir la palabra más o menos alrededor de los 5 o 6 años, que ya entendemos el lenguaje, esa estructura tan compleja, ¿verdad? Ya más o menos entendemos el lenguaje y ya empezamos a manejarlo. Pero antes de eso son conductas, comportamientos, no palabras, ¿no? La palabra la vamos introduciendo progresivamente. Un gran abrazo para Eduardo, que nos dice aquí: hola Luis, existe una correlación entre el tipo de comportamiento del niño y la interacción ingenua de los padres. Por ejemplo, si es ansioso el niño, es una respuesta a X comportamiento, y el niño llorón está asociado a un comportamiento Y de los padres. Efectivamente, efectivamente. Acuérdense que esto es muy interesante porque fíjense, hubo un momento en la historia de la humanidad en la cual muchos niños que eran producto de embarazos no deseados simplemente eran abandonados en las afueras de la ciudad y empezaron a aparecer lo que se conoce como los niños ferales, los famosos niños lobos. Estos niños lobos fueron recogidos por un abad y reeducados, pero este abad tuvo la delicadeza de dejar constancia y nota del día a día de la educación de estos niños ferales. Y la cosa comienza con la descripción física de estos jóvenes ferales, ¿no? Porque al parecer ya eran, cuando los capturó, ya estaban en estado adolescente, ¿no? Andaban en 4 patas. Sus brazos eran tan largos como sus piernas. Miren esto. Colmillos de hasta 10 centímetros. ¿Ah? ¿Qué les parece? Perdón, de hasta 5 centímetros. Pelos de más de 10 centímetros de largo por todo el cuerpo. Aullaban en las noches de luna llena. ¿Ah? Y ante la cercanía de los seres humanos, adoptaban una postura de defensa y ataque caracterizado por un comportamiento como el de unos lobos. Bueno, Rómulo y Remo fundaron Roma. Es decir, la loba tiene por costumbre de que cualquier cachorro, cuando la loba está en la etapa de crianza, ella recoge cualquier cachorro de cualquier especie. No es exclusiva de los lobenos. No, señor. Evidentemente, la conclusión es eso. La escuela a la que fueron estos niños para formarse fue la escuela de lobos. Pero lo interesante es ver lo potente de nuestro código genético para fabricar lo que nosotros aprendamos. En el cuerpo físico, porque no estamos hablando de mental. Ya les dije también en alguna otra oportunidad que en la medicina ultramoderna esa distinción entre físico y mental ya no existe.
Natalia dice, hijo único, ¿será por eso? No, no por hijo único, sino por hijo sobreprotegido, lo que llamamos sobreprotegido. ¿Qué es sobreprotegido? Que no lo expongo a la lucha con la vida. Hay que exponerlo a la lucha por la vida. Por eso las hormonas encargadas de eso son las hormonas masculinas. Por eso el padre es el que saca al niño. Vamos, móntese en el árbol, cállase, llore y párese y vuelva otra vez a montarse en el árbol, ¿no? Ese trabajo es indispensable. Ya cuando el niño ha desarrollado la destreza de autonomía motora, ¿ya? Él inevitablemente llega a una etapa, 2, 3 años, en que desarrolla autonomía motora, es decir, él puede salir corriendito y se va para otro lado, no para donde uno quiere que él vaya. Allí es donde entra lo masculino, ¿ya? Entra lo masculino como la guía, el ejemplo, por eso ejemplar. Un padre ejemplar es aquel que va mostrando, Robert, escucha esto con atención, un padre ejemplar es aquel que va mostrando las conductas que lo van a llevar a ser un adulto que viva mejor y mejor. Ese es el padre ejemplar, ¿ya? No importa cuánto dinero tenga, no importa cuánta fama tenga, no importa cuán profesional tenga, porque es un aspecto afectivo y motor fundamentalmente. Robert dice, yo como docente con 32 años de servicio tuve casos de alumnos con promedio de 18, 19 y 20 con padres consumidores y vendedores de droga. Exacto. Ahora, ¿cuál es la salvedad de esto que estoy diciendo? O sea, ¿cuál es la opción? Cuando el niño tiene 5, 6, 7 años, empieza a desarrollar lo que llamábamos, ¿cómo es que se llama? Se me fue la palabra. Bueno, empieza a tener autocrítica. Empieza a tener autocrítica. Y al tener autocrítica, empieza también a tener heterocrítica, es decir, crítica de los demás. Oye, pero mi papá, ¿por qué hace eso? Y entonces empieza a comparar. Este es un detallazo importante. Él empieza a comparar, pero el papá de fulanito tiene otro comportamiento. La mamá de fulanito tiene otro comportamiento. Por lo tanto, yo puedo empezar a discriminar y ahí depende de si es líder o seguidor. Va a empezar, si es líder, tiene genes de líder, él va a empezar a cuestionar lo que considera inadecuado en su padre. O bien por la contradicción entre lo que dicen y lo que hacen, o bien porque él mismo dice, oye, pero espérate, en la escuela me están diciendo esto. Cuando voy a la iglesia me dicen esto. Cuando hablo con mis compañeritos me dicen esto. Entonces, ¿a quién le hago caso? Es decir, ¿a quién voy siguiendo? Y cuando llega la adolescencia, esto hace crisis. Por eso es que hemos llamado a la adolescencia la tormenta perfecta o el momento biológico, cronobiológico de la máxima turbación. ¿Ya? Entonces, sí, Robert, padres consumidores pueden generar hijos consumidores, hijos neuróticos, no consumidores, o hijos abstemios que dedican el resto de su vida a reconstruirse afectivamente por todo lo que sufrieron, porque sus padres, el problema no es el consumo, como le digo yo a las personas, el problema son las consecuencias que eso tiene sobre su bioquímica corporal. ¿Ya? Ese es el problema de la droga. Si no, sería maravilloso, que la droga, bueno, te produce un estado de felicidad y tal, qué sé yo. Lo que pasa es que empiezas a hacer locura. ¿Ah? La gente empieza a hacer disparates. Y el problema son esos disparates. ¿Y por qué empieza a hacer disparates? Porque su química cerebral se modificó y ya no puede razonar igual, ya no puede sentir igual, ya no puede actuar igual. Por eso es que les digo a los
que consumen drogas, y recuerden ustedes, la primera dosis ya es una sobredosis, les digo siempre, ustedes lo que son es unos tontos, víctimas de unos tipos que sí están pensando, porque generalmente el narcotraficante no consume, miren este detalle, que tiene un negocio económico fabuloso, pero un negocio moral realmente bien inhumano, para decirlo con palabras suaves. Ese es el problema de la droga. Y ese asunto hay que trabajarlo con los niños. Por ejemplo, estos momentos en los cuales estamos encerrados y tal, y qué sé yo, aquí en esta casa por cárcel, podemos aprovecharlo para hablar con nuestros hijos de ese gran peligro que inevitablemente va a aparecer en lo que pise la puerta de la adolescencia. ¿Por qué? Porque la adolescencia es el momento en el cual se robustece la necesidad social para ir más allá de lo restringidito de la familia donde crecimos. Es decir, abrirnos al mundo. La adolescencia es el ejercicio de abrirnos al mundo para gozar de mayor autonomía cuando nos toque asumir la autonomía de estado adulto. Bueno, espero con esto haber brindado y haber abierto la puerta de una discusión que quiero que cada uno de ustedes se lleve. Y busquen información y métanse en YouTube y busquen videos y de todas estas cosas, tanto cosas que vayan en la misma línea de la ciencia que estamos mostrando, como cosas que vayan en otra línea, que puedan tener otra impresión. Eduardo nos dice, cuando el niño comienza a tomar decisiones a los 7 años, por la comparación que dijiste, ¿qué debemos hacer como padres si las decisiones están alejadas de los valores familiares, más allá de alejarlo de las malas juntas? Perfecto, muy buena pregunta, Eduardo. Es el momento, entonces, de jerarquizar. De jerarquizar. Bueno, mijo, siéntese allí. Estos son los valores de esta familia. Consideramos que esos valores son estructuras para que usted viva cada vez mejor y mejor en estado adulto y por lo tanto usted está obligado a obedecerla. Con los niños hay que darle las instrucciones como si fueran a obedecer, sabiendo que no van a obedecer. Es un trabajo de día a día, es un trabajo de ir chequeando, es un trabajo de apelar al amor y la seguridad. Por eso es que hay que instalar muy bien esa competencia para que el niño pueda realmente jerarquizar y decir, no, mi ejemplo, mi padre, que es el ejemplo que yo tengo, mi padre es ejemplar, yo voy a seguirlo a él y no al amiguito. Y eso a través de conversaciones que vayan a la altura del conocimiento del niño. ¿Cómo lo reconocemos? Porque el niño empieza a preguntar y cuando usted le da la respuesta correcta que cabe dentro de su cabecita, él se queda tranquilo y deja de preguntar y se va a jugar. Entonces ya ustedes saben que allí, ¡pac!, eso cuajó. ¿Ya? Que es distinto cuando llega a la adolescencia. Cuando llega a la adolescencia ya hay que decirle, bueno, ya usted subió de rango, ya usted no es un cabo, ahora usted es un teniente, usted va a tomar decisiones por usted mismo, pero me tiene que reportar y yo lo tengo que supervisar. Hasta que usted tenga, según la ley, 18 años y cuando usted tenga 18 años, puede agarrar su carrito y se va. Ahora, si usted quiere una formación integral completa, sepa que al día de hoy, en el siglo XXI, la adolescencia dura hasta los 26 o 27 años. Vida más compleja, formación más larga. ¿Está bien? Bueno, vamos a parar por hoy. Ya ustedes saben que esto está abierto a la consulta que ustedes quieran.
no le tengan miedo a consultar. Recuerden ustedes que formamos un tejido y cada quien a lo que sabe. Si se le daña el reloj, llévenselo a un relojero, no a un mecánico. Si no saben qué hacer con los pensamientos, con las emociones, con los sentimientos, con las acciones, consulten los que saben del tema. Un abrazo y seguimos.